Capítulo 2. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Introducción. Las nuevas formas de la guerra, caracterizadas por la informalidad, se despliegan hoy en un espacio intersticial que podemos caracterizar como paraestatal, porque se encuentra controlado por corporaciones armadas con participación de efectivos estatales y paraestatales. En esa esfera de paraestatalidad en franca expansión, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha transformado en un objeto estratégico de este nuevo escenario bélico. Se examinan aquí las transformaciones históricas que circundan la informalización de la guerra y la centralidad que asume en ellas una pedagogía de la crueldad contra aquellos que no juegan el papel de antagonistas armados. Las mujeres y niños en los enfrentamientos. Las guerras actuales se han transformado de forma sustantiva, no se destinan a un término y su meta no es la paz. En cualquiera de sus versiones, el proyecto de la guerra es hoy, para sus administradores, un proyecto a largo plazo, sin victorias ni derrotas conclusivas. Casi podría decirse que el plan es que se transformen en muchas regiones del mundo en una forma de existencia. Una de las razones para esto es que con la progresiva pérdida de control sobre la economía global y el desplazamiento del epicentro del capital, la potencia imperial ve en la proliferación de las guerras su última forma de dominio. Para esta fase apocalíptica, Estados Unidos viene preparándose desde hace por lo menos 2 décadas con inversiones desproporcionadas en investigación científico-tecnológica y en la industria bélica. La guerra es su último naipe frente a la pérdida progresiva de dominios, más con Clausewitz que con Foucault. Hoy la guerra aflora y se vuelve conspicua como la materialidad última e irreductible horizonte de toda política, es decir, como la política por otros medios. Guerra despojadora y lucrativa, sin principio y sin final, de la emergencia a la permanencia. Los templos de los pueblos derrotados ya no son soterrados bajo los nuevos templos construidos por los pueblos victoriosos. Sus ruinas expuestas son el locus en el que se exhibe la potencia predadora del más fuerte. En este nuevo escenario bélico mundial, las guerras de nuestro continente son de tipo no convencional y hacen del mismo el espacio más violento del planeta en términos de guerras no libradas formalmente entre estados, aunque en estas participen efectivos y corporaciones armadas estatales y no estatales. En él se encuentra la ciudad más violenta del globo en términos de homicidios por cada 100.000 habitantes, San Pedro Sula en Honduras, y el país más violento, Brasil, con 11 de las 30 ciudades más violentas del mundo, seguido por México. Trata aquí el impacto de las nuevas formas de la guerra en la vida de las mujeres. La guerra hoy se ha transformado y algunos especialistas en su historia comienzan a examinar su diseño y listar sus nuevas características, desde las guerras tribales hasta las guerras convencionales que ocurrieron en la historia de la humanidad hasta la primera mitad del siglo XX. El cuerpo de las mujeres qua territorio acompañó el destino de las conquistas y anexiones de las comarcas enemigas, inseminado por la violación de los ejércitos de ocupación. Hoy, ese destino ha sufrido una mutación por razones que tenemos pendiente examinar, su destrucción con ese exceso de crueldad, su expoliación hasta el último vestigio de vida, su tortura hasta la muerte, la rapiña que se desata sobre los
lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes, como en las formas de trata y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer hasta el último límite. A pesar de todas las victorias en el campo del Estado y de la multiplicación de leyes y políticas públicas de protección para las mujeres, su vulnerabilidad frente a la violencia ha aumentado, especialmente la ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados en el contexto de las nuevas guerras. Aún en el panorama que enfatiza las continuidades del destino de las mujeres en la historia de las guerras, como es el caso del ya clásico texto de la magistrada costarricense Elizabeth Odio, jueza del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia y primera jueza del Tribunal Penal Internacional, la autora reconoce que, a pesar del surgimiento y la firma de convenios humanitarios con cláusulas para la protección de las mujeres en la guerra, en los conflictos del siglo XX, no solo ha empeorado la situación para los civiles y en especial para las mujeres y los niños, sino también la violación y los abusos sexuales parecen haber aumentado en sadismo. En mi análisis intento demostrar la existencia de un quiebre o discontinuidad en los paradigmas bélicos del presente, caracterizados por el predominio de la informalidad y de un accionar que puede ser descrito como claramente paraestatal, aun en los casos en que el Estado sea la agencia propulsora y sostenedora de ese accionar. Sostengo que en el papel y función asignado al cuerpo femenino o feminizado en las guerras de hoy se delata una rotación o viraje del propio modelo bélico. Las guerras de la antigua Yugoslavia y de Ruanda son paradigmáticas de esta transformación e inauguran un nuevo tipo de acción bélica en el que la agresión sexual pasa a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad dentro de una forma del daño que es simultáneamente material y moral. La impresión que emerge de ese nuevo accionar bélico es que la agresión, la dominación y la rapiña sexual ya son, como fueron anteriormente, complementos de la guerra, daños colaterales, sino que han adquirido centralidad en la estrategia bélica. Precisamente por esa mutación, después de su invisibilidad inicial y como consecuencia de la expresión de entidades de derechos humanos, la violación y la violencia sexual, violación y otros actos inhumanos, practicadas como parte de un proceso de ocupación, exterminio o sujeción de un pueblo por otro, se fueron incorporando paulatinamente a la legislación sobre crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. La violación como tortura y esclavitud y otras formas de violación sexual como la desnudez forzada y el entretenimiento sexual como tratamiento inhumano en el Estatuto del Tribunal Internacional para la Ex-Yugoslavia y más tarde como actos constitutivos de genocidio en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando allí también a ser consideradas crímenes de guerra y tipos de tratamiento humillante y degradante, atentados contra la dignidad personal, en particular violación, tratos humillantes y degradantes y abusos deshonestos. Este fue también el camino por el cual se tipificaron finalmente diversos crímenes sexuales en el Estatuto de Roma, que rige los procesos del Tribunal Penal Internacional. Para comprender las nuevas guerras es necesario primero pasar revista a los cambios contextuales que las hacen posible, ya que afectan a la estructura de los conflictos. Estos son cambios consonantes con una economía de mercado global y en una modernidad tardía en medio de ciclos críticos del capitalismo cada vez más frecuentes con inestabilidad política, decadencia de la democracia real y una creciente porosidad de los estados y de los territorios nacionales que administran el contexto de ese cambio de la guerra que ya no responde al conflicto convencional entre estados-nación característicos de la conflagración del siglo XX. Es también el del cambio de muchas otras dimensiones de la vida, la territorialidad, la política, el Estado, la economía y el propio patriarcado. Paso a continuación revista de las dimensiones
contextuales de la guerra que se ha transformado y confiriendo a la escena bélica una nueva estructura y asignando al cuerpo femenino o feminizado un papel nuevo que lo transfiere de una posición marginal a una posición central. Informalización de las normas bélicas contemporáneas. La nueva conflictividad informal y las guerras no convencionales configuran una escena que se expande en el mundo y en especial en América Latina, con muchas caras: el crimen organizado, las guerras represivas paraestatales de los regímenes dictatoriales, con sus fuerzas paramilitares o sus fuerzas de seguridad oficiales actuando paramilitarmente, la represión policial con su acción siempre ineludiblemente en un registro estatal y en un registro paraestatal, el accionar represivo y truculento de las fuerzas de seguridad privadas que custodian las grandes obras, las compañías contratadas en la tercerización de la guerra, las así llamadas guerras internas de los países o los conflictos armados son parte de ese universo bélico con bajos niveles de formalización. No comparten ni uniformes ni insignias o estandartes ni territorios estatalmente delimitados, ni rituales y ceremonias que marcan la declaración de guerra o armisticios y capitulaciones de derrota, y aun cuando hay ceses del fuego y treguas sobreentendidas, estas últimas son siempre confusas, provisoras e inestables y nunca acatadas por todos los subgrupos de miembros de las corporaciones armadas enfrentadas. Estos conflictos en la práctica no tienen un comienzo y un final y no ocurren dentro de límites temporales y espaciales claros. Los grupos o corporaciones armadas que se enfrentan en esta nueva modalidad de la guerra son facciones, bandos, maras, patotas, GANs, grupos tribales, mafias, mercenarios corporativos y fuerzas paraestatales y estatales de varios tipos, incluyendo aquí los agentes de la así llamada seguridad pública, en el ejercicio de su discrecionalidad en estados cuya duplicidad creciente ya no se disimula. Volveré más tarde sobre el tema de la dualidad del Estado. Se trata de un escenario difusamente bélico en el que las acciones violentas son de tipo criminal o se encuentran en el liminar de la criminalidad. Son corporativas, pues la responsabilidad sobre las mismas es de los miembros armados de una corporación de tipo paraestatal y de sus cabezas o dirigentes de las que emana el mandato de la misma a sus perpetradores. Darío Aceyeni, en su libro El negocio de la guerra, y en una exhaustiva entrevista en la que sintetiza sus hallazgos, enfatiza la diferencia o discontinuidad de la historia bélica, como la he llamado más arriba, al notar que antes los mercenarios eran individuos o pequeños grupos de personas marginales en relación a la conducción de la guerra, mientras que hoy constituyen un cuantioso capital humano bélico administrado dentro del rubro recursos humanos por empresas de la guerra de gran porte, y su accionar se ve libre de los códigos que constriñen el comportamiento de las fuerzas propiamente estatales. Esta violencia corporativa y anómica se expresa de forma privilegiada en el cuerpo de las mujeres, y esta expresividad denota precisamente el esprit de corps de quienes la perpetran. Se escribe en el cuerpo de las mujeres victimizadas por la conflictividad informal al hacer de sus cuerpos el bastidor en el que la estructura de la guerra se manifiesta. En otras palabras, en estas guerras de bajos niveles de formalización, parece estar difundiéndose una convección o código, la afirmación de la capacidad letal de las facciones antagónicas en lo que llamé la escritura en el cuerpo de las mujeres, de forma genérica y por su asociación con la jurisdicción enemiga como documento eficiente de la efímera victoria sobre la moral del antagonista. ¿Y por qué en las mujeres y por qué por medio de formas sexualizadas de agresión?
porque es la violencia ejecutada por medios sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo, cuando no puede ser escenificada mediante la firma pública de un documento formal de rendición. En este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe la derrota moral del enemigo. Es muy importante también hacer notar que no es esta una agresión al cuerpo antagonista, el cuerpo del sicario de la facción enemiga, sino otra cosa. Los agredidos son cuerpos frágiles, no son cuerpos guerreros. Por eso manifiestan también con su sufrimiento la expresividad misma de la amenaza truculenta lanzada a toda la colectividad, un mensaje de ilimitada capacidad violenta y de bajos umbrales de sensibilidad humana. En la acción paraestatal de estos grupos es todavía más crucial la necesidad de demostrar esa ausencia de límites en la ejecución de acciones crueles, ya que no se dispone de otros documentos o insignias que designen quién detenta la autoridad jurisdiccional. Por un lado, la truculencia es la única garantía del control sobre territorios y cuerpos y de los cuerpos como territorios. Y por otro, la pedagogía de la crueldad es la estrategia de reproducción del sistema, con la crueldad aplicada a cuerpos no guerreros. Sobre todo, se aísla y se potencia la función propiamente expresiva de estos crímenes, función que, como he destacado en todos mis análisis anteriores, es inherente e indisociable en todos los tipos de violencia de género. Estamos frente a crímenes de guerra, de una nueva forma de la guerra, la violación y la tortura sexual de mujeres y, en algunos casos, de niños y jóvenes. Son crímenes de guerra en el contexto de las nuevas formas de la conflictividad propios de un continente de paraestatalidad en expansión, ya que son formas de la violencia inherente e indisociable de la dimensión represiva del Estado contra los disidentes y contra los excluidos pobres y no blancos, de la paraestatalidad propia del accionar bélico de las corporaciones militares privadas y de la acción de los sicariatos, constituidos por pandillas y maras que actúan en las barriadas periféricas de las grandes ciudades latinoamericanas y posiblemente en el contexto subterráneo de la interconexión entre todos ellos. Allí la finalidad es otra, diferente a la de los crímenes ordinarios de género o crímenes de la intimidad, aunque los elementos centrales a la configuración de la estructura patriarcal permanecen y son determinantes como, por ejemplo, lo que he descrito como el mandato de violación emanada de la confradia masculina en el horizonte mental del violador común, que acaba siendo análogo al mandato de la pandilla o corporación armada que ordena reducir, subordinar, masacrar moralmente mediante la violación sexual de la mujer asociada a la facción antagonista o al niño que no se deja reclutar o que desobedece. Es necesario recordar y reafirmar que estos no son crímenes de motivación sexual, como los medios y las autoridades siempre insisten en decir para privatizar y de esa forma banalizar este tipo de violencia ante el sentido común de la opinión pública, sino crímenes de guerra, de una guerra que debe ser urgentemente redefinida, analizada bajo una nueva luz y a partir de otros modelos e incorporada con nuevas categorías jurídicas en el derecho y muy especialmente en el derecho internacional, es decir, en el campo de los derechos humanos y de la justicia humanitaria. Una nueva generación de investigadores comienza a trazar las características de esta nueva modalidad de la guerra. Elementos que aparecen por ellos destacados son, precisamente, su informalización a medida que los conflictos dejan de serlo entre estados-nación. Para Herfried Münkler, después de un largo periodo de estatización, ha ocurrido un retorno a la privatización y comercialización de las guerras. Este autor, al igual que Asellini, también subraya su carácter lucrativo, así como la utilización de mercenarios y de niños como recursos humanos, su transnacionalización y su desmilitarización, o sea, su informalización.
En The New Worlds, Munkler habla de la transferencia del control de la guerra de ejércitos de estados-nación a bandas comerciales pertenecientes a señores de la guerra y a la participación de estados, paraestados y actores privados. Con estas transformaciones, el antiguo límite claramente trazado entre la violencia permisible en las acciones de guerra y la violencia criminal se disuelve en la paradigmática guerra de los nuevos tiempos, que fue la de la antigua Yugoslavia. Tanto en el lado serbio como en el bosnio, el submundo de las grandes ciudades, sus matones y sus pandillas mafiosas ocupaban las posiciones clave en los grupos paramilitares. Pero lo que es más relevante para nuestro tema aquí es su coincidencia en la discontinuidad en el tratamiento de las mujeres y los niños en las nuevas formas de la guerra. Si las mujeres siempre fueron tratadas como botín de guerra, el premio de la victoria, el objeto sexual de los soldados, sin embargo, la forma extrema de generalización que presenta la violencia contra las mujeres como un fenómeno siempre idéntico, una constante antropológica, minimiza la extensión en que esto ha variado históricamente tanto en escala como en intensidad. Evidentemente, siempre hubo violencia contra las mujeres en las guerras clásicas entre estados, pero desde el siglo XVIII como mínimo, eso ha sido considerado como crimen de guerra por el cual la penalidad ha sido usualmente la pena de muerte, mientras que las guerras de las últimas 2 décadas no demuestran ningún respeto por ningún tipo de instrumento o reglamento para la protección de mujeres y niños. El autor destaca aquí la eficacia de la violación como instrumento de limpieza étnica de bajo costo, una forma de eliminación sin el costo de las bombas ni la reacción de estados vecinos. Los 3 pasos de la disolución de un pueblo sin genocidio consisten, para Munkler, en la ejecución pública de las figuras prominentes, la destrucción de sus templos, construcciones sagradas y monumentos culturales, y la violación sistemática y el embarazo forzado de sus mujeres. Con esto, de forma eficaz y económica, se sustituye la batalla de las guerras convencionales por la masacre de las guerras contemporáneas. El autor también menciona la emasculación y humillación que retiran la asertividad de los vencidos por no poder proteger a sus mujeres, lo que torna evidente que se trata de un ataque dirigido al enemigo por medio de la violencia infligida en el cuerpo de la mujer y ya no, como antes, golpeando los órganos de poder del Estado. Y por el hecho de que esta práctica se ha extendido hoy en sociedades en las que la violación raramente ocurría anteriormente, Munkler considera posible afirmar que se trata de una violencia calculada y premeditada que forma parte de una estrategia militar y que es independiente de los patrones tradicionales de comportamiento, es decir, no se trata de una costumbre que se abre camino en la escena bélica, sino de un comportamiento militar planificado. En consecuencia, una sexualización extensiva de la violencia es observable en prácticamente todas las nuevas guerras. También otra especialista en la nueva forma de la guerra, Mary Kaldor, a partir de su análisis de lo ocurrido en Serbia, arriba a esta misma conclusión de la inauguración de una guerra privatizada a manos de fuerzas paramilitares que se vale de la desmoralización de las élites, la profanación de las mezquitas y lugares sagrados y la violación masiva de las mujeres como un método militar de máxima eficiencia. Con relación a las violaciones masivas, la autora entiende que, aunque han ocurrido en otras guerras por el carácter sistemático que hoy asumen en centros de detención y en espacios determinados, actualmente tienen un nuevo carácter como estrategia deliberada de guerra.
A partir de un marco analítico en el que destaca la globalización de la economía, las políticas de la identidad y el cosmopolitismo como dimensiones relevantes para la transformación de la guerra, es muy interesante la forma en que esta autora traza un paralelo entre tres patrones de violencia destinados a alcanzar el control territorial, no por adhesión de la población, sino por su desplazamiento por medio del uso de técnicas de contrainsurgencia que crean un ambiente de miedo e inseguridad permanente desfavorable para su permanencia en los territorios que ocupaban. Estos medios son la ejecución de atrocidades de una forma tal que se torna de público conocimiento, la profanación y destrucción de todo lo que sea socialmente significativo, de los hitos de la historia y de la cultura por medio de la remoción de sus huellas físicas y de las edificaciones religiosas y de los monumentos históricos que permitan la reclamación territorial de un área particular y, en tercer lugar, la deshonra por medio de la violación sistemática y el abuso. La autora concluye entonces apuntando a una diferencia clave entre las guerras del presente y las guerras convencionales del pasado. En diversos países de América Latina, varios equipos de investigación recientemente constituidos estudian hoy los crímenes sexuales ocurridos en los conflictos internos de los países y crean categorías forenses y jurídicas para aprender, investigar y procesar ese tipo específico de violencia como crímenes de guerra. Un caso sobre el que existe abundante literatura que inclusive coloca su foco en el análisis de la violencia sistemática contra las mujeres indígenas como componente central del conflicto interno es el de Guatemala. Allí, fuerzas militares actuando paraestatalmente atacaron a las mujeres de los diversos pueblos mayas que forman la mayoría indígena de ese país. Las sometieron a actos de extrema crueldad y a violaciones sistemáticas que se tornaron públicas y resultaron en la estigmatización y el ostracismo de esas mujeres, como forma de disolver el tejido social, sembrar la desconfianza y romper la solidaridad comunitaria. En su interesante estudio del caso guatemalteco, Lili Muñoz, 2013, hace referencia precisamente a una reveladora orientación encontrada en el manual del Centro de Estudios Militares que comprueba lo que los autores citados más arriba afirman al respecto del carácter deliberado y calculado de la violencia sexualizada. Esa orientación contradice la regla humanitaria según la cual la violencia sexual en las guerras se encuentra proscripta y es condenable, pues señala: las tropas empleadas contra fuerzas subversivas están sujetas a presiones morales y psicológicas diferentes de aquellos que normalmente se encuentran en operaciones de guerra convencional. Esto resulta particularmente cierto debido a la arraigada renuencia del soldado para tomar medidas represivas contra mujeres, niños y ancianos, y concluye enfatizando la necesidad de entrenar a los soldados para que ejecuten esa forma de violencia contra sujetos que no son agentes bélicos, enemigos armados, sino civiles y frágiles. El soldado normalmente tiene gran aversión por las operaciones de tipo policial y por las medidas represivas contra mujeres, niños y enfermos de la población civil, a menos que esté extremadamente bien adoctrinado en la necesidad de estas operaciones. Lo que es territorio, a su vez, esto tiene un fuerte impacto en la posición y el papel del cuerpo de las mujeres, por ser ancestralmente, cognitivamente afín a la idea de territorio. En el estadio anterior de la sociedad de control, el Estado implementaba técnicas pastorales y biopolíticas para producir sujetos dóciles. En la presente transición, las organizaciones gestoras propias de las redes poblacionales tienen a su cargo políticas de subjetivación. El aparato de Estado y su territorio es intersectado por estas nuevas realidades jurisdiccionales, como dije, empresarial corporativas, político-identitarias, religiosas, bélico-mafiosas, que secuestran para sí una influencia importante en la toma de decisiones y en el acceso a recursos. Estas redes están internamente diversificadas y estratificadas
cortan el territorio preexistente y son gobernadas por sus propias nomenclaturas debido a que los rebaños se desprenden de los territorios nacionales y de los paisajes fijos que previamente les servían como referencia y los aglutinaban. La subordinación y la cohesión entre sus miembros debe ahora expresarse exclusivamente por una imagen exterior unificada, es decir, la unidad debe ser espectacularizada y depende de claves performáticas. Se necesitan signos claros de pertenencia y de exclusión de lo no perteneciente. Lealtades a la red rediseñan el territorio como entidades protopolíticas y sus caudillajes se comportan como liderazgos paraestatales, coexistiendo con estados-nación en el control de las poblaciones. El tipo de lealtad que Habermas llamó patriotismo de la Constitución de 1994, página 135, es reemplazada por un patriotismo de las reglas de red y los nuevos territorios se expanden constantemente en un proceso que se podría describir como una anexión blanda. La red, a diferencia del Estado, no tiene una tradición bélica en el sentido tradicional, pero se constituye conflictivamente. Su conformación y la definición de sus límites no tienen origen bélico, como en la historia de los Estados-nación, pero su conflictividad es difusa, sin principio ni fin, una forma de existencia. Las redes pertenecen al ambiente formateado por el englobante paradigma de la política de la identidad y proveen patrias territoriales institutas para la gente común. Como por un lado, los territorios pasaron a ser carriles extensibles de identidad común e intereses compartidos dentro de cada red corporativa, y por otro, se debilitó el papel de los paisajes fijos como referencia para la identidad. La exhibición ritualizada de fórmulas expresivas de lealtad en red pasan a ser cruciales. En este nuevo ambiente, las personas son las depositarias y portadoras del territorio y la cadena de personas pertenecientes a una red es una población. En otras palabras, el grupo de personas que copertenece a una red particular constituye en sí mismo el territorio y la población de esa red. Por eso podemos decir que los cuerpos mismos son el paisaje y la referencia, como portadores de los signos que componen la heráldica que simbólica la propia existencia de la red, de este territorio en rebaño siempre en expansión y consolidación. El cuerpo, y muy especialmente el cuerpo de las mujeres, por su afinidad arcaica con la dimensión territorial, es aquí el bastidor o tableta sobre el cual los signos de adhesión son inscritos, codificados, atributos de pertenencia son burilados o anexados al mismo, y en especial en el cuerpo femenino y feminizado, los enemigos de la red graban con saña las señales de su antagonismo. Si el énfasis es colocado en los signos exteriores de afiliación, únicos que expresan la unidad del grupo, necesariamente el disenso interior y la deliberación deben ser restringidos y reprimidos, presionando el paradigma territorial a afirmarse en la exhibición corporal de los signos diacríticos de una lealtad cohesionada. Los tatuajes conspicuos de los miembros de las maras centroamericanas son un perfecto ejemplo de esta espectacularización de la pertenencia. Estas colectividades así marcadas no coliden porque son civilizatoriamente diferentes, como afirma la tesis huntingtoniana. Al contrario, espectacularizan sus diferencias, las exacerban porque compiten por recursos, pertenece al mismo paradigma territorial y político, y es mucho más lo que las une y las hace parte de un mismo mundo que lo que las divide. Sus signos espectaculares de cohesión y de antagonismos son solamente el escaparate, la inscripción pública de su existencia, así como de su cohesión corporativa. Su papel es expresar, más allá de cualquier duda, la unidad y lealtad interna del grupo y la capacidad de su clase dirigente, de sus élites para controlarlo. La pertenencia tiene que ser externalizada, dramatizada, cuando el dominio o jurisdicción no es un determinado feudo o nación, sino una congregación fluida. Los signos expresivos de adhesión y de antagonismo ganan importancia.
La eficiencia performativa de una identidad ritualizada, una identidad como política, tiene relevancia crucial. El cuerpo obediente se torna ahora una función de un territorio cuya unidad no puede ser enunciada de otra forma. El tema central, dentro de la lógica de la política de la identidad, es menos una cuestión de persuasión que de representación. El cuerpo inscrito como territorio y su afinidad como el biopoder es la forma última de control y completa la comprensión de la nueva territorialidad y sus demandas por lealtad y antagonismos ostensivos. Podría decirse que esta territorialidad es paraétnica. Esta nueva territorialidad no es otra cosa que el Hidden Scripts, guión oculto, y la precondición de las guerras no convencionales, las nuevas formas de la guerra. El poder actúa en este estadio directamente sobre el cuerpo y es por eso que desde esta perspectiva es posible decir que los cuerpos y su ambiente espacial inmediato constituyen tanto el campo de batalla de los poderes en conflicto como el bastidor donde se cuelgan y exhiben las señas de su anexión. Como he dicho, el cuerpo femenino o feminizado se adapta de forma efectiva a esta función enunciativa porque es y siempre ha estado imbuido de significado territorial. El destino de los cuerpos femeninos violados e inseminados en las guerras de todas las edades dan testimonio de esto, pero lo que la nueva territorialidad introduce es una vuelta de tuerca en esa afinidad, ya que el cuerpo se independiza de esa contigüidad y pertenencia a un país conquistado y pasa a constituir en sí mismo terreno, territorio de la propia acción bélica. Cambio correlativo en la cultura política o faccionalización de la política. En sintonía con el cambio del paradigma territorial, se constata un cambio en el campo propiamente político, es decir, en el campo de la conflictividad de intereses y de la expresión de los antagonismos. En este nuevo contexto, la espectacularización de aspectos visibles de la diferencia étnica, religiosa, racial, etaria, etc., entre los antagonistas es más importante que los contenidos de la misma, por su propia instrumentalidad en la producción y reproducción de los conflictos que, en nuestro tiempo, se han constituido en un fin en sí mismo por su carácter lucrativo para la industria bélica y para las compañías militares privadas. En este nuevo trazado territorial, el valor reside en la pertenencia, en la afiliación, en la identidad política, en existir como rebaño, y los nuevos mecanismos corporativos en la economía y en la política benefician a quien accede a posicionarse y a marcarse comportamentalmente como miembro de la red. Es necesario aquí advertir acerca de la diferencia diametral que opone mis apreciaciones a la célebre y archipromovida tesis huntingtoniana, que es como esta una tesis sobre la guerra. En ella, Huntington afirma que los pueblos se alinean en bloques antagónicos porque son diferentes, formulando una perspectiva que puede ser descrita como determinismo étnico, que lo lleva a vaticinar un futuro de conflagraciones bélicas, cuya casualidad radica en las diferencias de cosmovisiones, sistema de creencias, valores y proyectos de sociedad de pueblos que conviven hoy más estrechamente que en el pasado. La diferencia civilizatoria es para Huntington el factor determinante de los antagonismos. Mi tesis es exactamente contraria, ya que afirmo que lo que se da en el momento presente es un lenguaje político identitario en el que las posiciones con intereses en disputa, que describo como eminentemente territoriales, en el sentido descrito más arriba, se expresan por medio de marcas culturales exacerbadas e instrumentalizadas para este fin. El antagonismo se vale de un lenguaje étnico o religioso para simbolizarse y politizarse. La pauta de la política de la identidad domina,
pero achata y vacía la densidad y profundidad de los contenidos de las diferencias civilizatorias, étnicas, ideológicas, doctrinales y teológicas sustantivas. Hay una forma étnico o religioso, siempre eminentemente identitario, de la red de afiliación política, pero la disputa por el dominio territorial y la globalización del capital y del mercado unifican todas las disputas. Por eso, las personas son obligadas y presionadas a alinearse en torno a los signos que demarcan estas jurisdicciones, a riesgo de que, de no hacerlo, no puedan ni expresar sus intereses ni encontrar medios para alcanzarlos. El formateo de las identidades como soporte de la política tiene que ver también con lo territorial, lo que he descrito como el carácter territorial de la política hoy. La cultura política de las identidades es también territorial y hasta la política partidaria es hoy una cuestión de identidad y por lo tanto de territorio. La expansión de las identidades en red, las formas de anexión de miembros a redes identitarias o, en otras palabras, a redes como territorios es hoy el tema y el proyecto de la política. Así como la religión hoy se prende al control fundamentalista de los cuerpos, y aquí coloco en el mismo plano al velo obligatorio en el Islam y la obsesión antiabortista entre los cristianos, por razones que son de soberanía jurisdiccional, de control de rebaño y de exhibición de ese control, y no de orden teológico, moral o doctrinal. De la misma forma, las razones de la política han perdido su foco en la dimensión ideológica y son hoy del orden de la cohesión y de las alianzas, y en ese sentido hasta la política partidaria es hoy política de identidad y su proyecto puede ser también comprendido como territorial, entendiendo la red de sus miembros como su territorio. El único valor buscado es el poder y esta estrategia que prioriza la cohesión de las alianzas y su clara simbolización por encima de todas las dimensiones de la diferencia tiene como clave oculta la relación competitiva por el poder y un pacto vigente entre las facciones o partidos en conflicto con relación a las pautas que orientan su accionar para obtener porciones de poder en el sentido de control jurisdiccional sobre recursos y personas. Poder que tiene en el control de los cuerpos el soporte donde puede simbolizarse y ejercer su pedagogía. Cuando hablo de una clave oculta y de un pacto o acuerdo estratégico entre las facciones que compiten por poder, indico que todas ellas reconocen una reconfiguración del campo político en territorios marcados por la presencia de redes que se distribuyen entre sí recursos humanos, materiales y simbólicos específicos. Estos territorios tienen la característica de no ser democráticos ni socialmente homogéneos internamente, sino fuertemente estratificados, donde una cúpula o nomenclatura político-gerencial, doctrinaria, religiosa o empresarial encuentra la forma de atesorar grandes recursos financieros que le permiten el monopolio del poder decisorio y un cerrado control, vigilancia y capacidad de expurgo sobre la totalidad de sus miembros. Esto es así porque solamente se puede acceder a esta lengua franca de la gestión política si se generan internamente una estratificación tal que la disputa entre redes es una disputa entre sus nomenclaturas y la red es la masa de maniobra de esa cúpula para su proyecto de expansión del dominio territorial. No estoy afirmando que este tipo de estrategias no haya existido anteriormente. Lo que afirmo es que este paradigma de bajo perfil doctrinario y preponderancia del proyecto de poder sobre el proyecto político ideológico se ha transformado en la gramática general que compatibiliza las acciones de las facciones políticas. Por razones que examinaré enseguida, las nuevas formas de la guerra responden también a esta misma lengua franca faccional y se articulan perfectamente con este nuevo paradigma de la política, mafialización de la política y captura del campo criminal por el Estado.
Nótese que no hablo aquí de la mafialización del Estado, como sería esperable, sino a la inversa, de la captura del campo criminal por el Estado, la institucionalización de la criminalidad. Esa es mi lectura actual del fenómeno de las adherencias y vasos comunicantes entre Estado y submundo criminal. Mi apuesta, estamos en la fase final de los Robin Hoods como Escobar y Escandina. No quedan ya resquicios románticos en el campo criminal. El crimen institucional hoy es al crimen de ayer como la soja y las plantaciones de eucaliptos y pinos son al antiguo espíritu del monocultivo clásico del tabaco, trigo o lino. Me he referido hasta aquí a los cambios contextuales que configuran una esfera político-bélica en el mundo, con sus juegos de alianzas, antagonismos, facciones, sobre un cada vez más homogéneo telón de fondo resultante de la expansión del mercado global y del predominio del capital financiero. Ahora colocaré mi foco en el universo mafioso de la escena bélica difusa que se transnacionaliza particularmente por no exclusivamente en América Latina. La violencia urbana, especialmente en las ciudades latinoamericanas, diseña escenarios bélicos difusos y en franca expansión, vinculados estrechamente a la informalización de la economía y al aumento vertiginoso del capital no declarado. Su contraparte es la exacerbación de la naturaleza dual del Estado, que podríamos describir también como paraestatalización del Estado, liminalidad de la operatividad estatal o cinismo de la excepcionalidad. Para trazar la relación entre la economía y la guerra informal de modalidad mafiosa, por tratarse de un universo no plenamente observable y al que accedemos por indicios dispersos, eventos de violencia que se presentan fragmentados y de baja inteligibilidad, tenemos que valernos necesariamente de un modelo, es decir, de una apuesta en la existencia de una estructura de relaciones capaz de explicar los sucesos que en los medios son clasificados como policiales y en la gestión pública como seguridad. Ante la evidencia de que el crimen organizado es hoy un continente en expansión y no parece haber medida pública capaz de contenerlo, nos vemos obligados a trascender esas casillas que confinan sus episodios en los márgenes del universo social y pensar de otra manera, hacer apuestas respecto a relaciones, conexiones entre dimensiones de la vida social que van mucho más allá de los márgenes de la sociedad, de la categoría policial y del tema de la seguridad pública. El modelo que propongo parte de considerar que una interminable serie de negocios ilícitos producen sumas masivas de capital no declarado. Estos negocios son de muchos tipos, contrabandos diversos como el narcotráfico y las armas, el tráfico consentido y la trata engañosa de adultos y de niños, el tráfico de órganos y el tráfico de una cantidad inmensa de bienes de consumo legal que ingresan desde el exterior, incluyendo bebidas alcohólicas, drogas lícitas y partes de aparatos electrónicos, entre muchos otros productos que pasan a venderse en el comercio legal. También por el contrabando hacia el exterior de minerales estratégicos, piedras preciosas, maderas y hasta animales exóticos. Aquí también suma mucho dinero la explotación de la prostitución en reductos francamente concentracionarios, donde se somete especialmente, pero no exclusivamente, a las mujeres al trabajo sexual esclavo. Otras fuentes de ese gran largo de capital sumergido, subterráneo, no declarado, son las casas de juego, los casinos, públicos o clandestinos, en los que es muy difícil medir los dineros que por allí circulan. También el pago de varias formas de protección mafiosa, como por otra parte de servicios de seguridad privada cuyas contabilidades son siempre ambiguas, pues es común contratar para los mismos en negro el trabajo de policías en sus horarios fuera de servicio. El valor extraído no remunerado de cada vez más numerosos contingentes de personas que realizan trabajo esclavo y servil no pagado en la forma de salario declarado, así como en las diferencias entre los valores de pagos declarados y no declarados, las varias magnitudes de la coima, así como los dineros que circulan en el tráfico de influencia y la compra de voluntades políticas, la corrupción que circunda todas las grandes obras, los emprendimientos intermediados,
por las megacorporaciones contratistas con conexiones transnacionales, la evasión de impuestos en los grandes negocios, los impuestos de los sectores ricos de la sociedad, no de las hiper y estúpidamente vigiladas clases medias que viven de sus sueldos. La lista podría seguir. No convencemos, entonces, de que se trata de una segunda economía de porte y caudal extravagantemente inmenso. En el subtítulo, La conexión perversa, la economía del crimen global de fin de milenio, último volumen de su trilogía sobre la era de la información, Manuel Castells, 1999, hace una reseña estimativa de este monto de capital de origen criminal y dice, por ejemplo, que la Conferencia de la ONU de 1994 sobre crimen global organizado estimó que solo el narcotráfico ya rendía cifras anuales mayores que las transacciones globales de petróleo. Eso nos da una idea de la importancia de esa segunda economía, de la que podemos suponer que duplica especularmente o sobrepasa la primera economía que circula a cielo abierto. La informalidad de la economía hoy es un continente inmenso en el que participan banqueros, grandes empresarios y actores pertenecientes a las buenas familias. No podría ser de otra forma, dada la enorme masa de caudales que allí se administra. Desafortunadamente, lo que vemos en los noticieros es la soldadesca oriunda de las ranchas pobres y no blancas, la leve reclutada por la persuasión, por la necesidad de los desposeídos o por la fuerza para ser carne de cañón en la primera línea de fuego a la que son mandados los peones, los soldados rasos de esa organización gigantesca que atraviesa todos los estratos y niveles económicos de la sociedad. Si consideramos que el papel del Estado, con sus leyes y normativas de diversos niveles, es proteger en primer lugar la propiedad inclusive por encima de la protección de la vida, es decir, si recordamos que el valor jurídico por excelencia en un mundo en que el pacto central de los estados es su pacto con el capital y como violencia legítima, es decir, aquella violencia ejercida por los agentes estatales que actúan en la seguridad pública. Diremos, entonces, que el Estado dedica una proporción considerable de sus fuerzas y de su violencia legítima de que dispone a proteger la propiedad. Será, por tanto, inevitable la pregunta, ¿y qué fuerzas y qué tipo de violencia protegen la cuantiosa y enormemente variada propiedad en el nivel subterráneo de la segunda economía? Llegamos a través de esa pregunta a postular la existencia de dos realidades. Una primera realidad constituida por todo aquello recogido por la esfera del Estado, todo aquello declarado al Estado visible en las cuentas de la nación y en las páginas de Internet de la transparencia en gestión pública. Las propiedades inmuebles residenciales, comerciales e industriales compradas o heredadas, los impuestos recaudados, los sueldos públicos y privados, los pagos en blanco, todo lo producido y comercializado, las empresas, sociedades de lucro y ONG registradas, etcétera. Para su protección, ese universo cuenta con las fuerzas policiales y militares, instituciones y políticas de seguridad pública, sistema judiciario y carcelario que protegen a ese caudal legítimo legal. Por otro lado, en el subsuelo de ese mundo de supuesta transparencias se encuentra lo que en mi ensayo sobre Ciudad Juárez 2006 llamé segundo estado y que hoy prefiero llamar segunda realidad, pues es una realidad especular con relación a la primera, con monto de capital y caudal de circulante probablemente idéntico y con fuerzas de seguridad propias, es decir, corporaciones armadas ocupadas en proteger para sus dueños la propiedad sobre la riqueza incalculable que en ese universo se produce y administra. No podemos entender la violación como nos las presentan los medios, es decir, como dispersa, esporádica y anómala. Tenemos que percibir la sistematicidad de esta gigantesca estructura que vincula elementos aparentemente muy distantes de la sociedad y atrapa a la propia democracia representativa. Y así pensamos un poco más, concluiremos que necesariamente esa estructura tiene una extensión global y una importancia política, es decir, que interfiere en la política
e influencia de los gobiernos, como también es interferida por estos en las cabeceras nacionales como en los centros imperiales, en el ámbito nacional, porque su pacto es determinante en los pleitos electorales y sus convencedores quedan cautivos de los pactos que celebraron para elegirse, y en el ámbito global, porque, por un lado, prestigiosos bancos del norte lavan el dinero que produce y acumula la segunda economía, y no es posible investigarlos y procesarlos con todo el rigor de la ley allá en el mismo norte, ya que, como afirmó en 2013 el propio fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, los actos de corrupción y fraude cometidos por los ejecutivos de los bancos norteamericanos no pueden ser judicializados debido al tamaño de esas instituciones y a su incidencia en las economías nacional de Estados Unidos y global. Estamos aquí frente a la duplicación del Estado y la llana aceptación de la intocabilidad y funcionalidad de la segunda realidad. Es esta otra muestra de la interconexión entre los caudales que fluyen subterráneamente y los que fluyen en la superficie. De esta forma, el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y estructurante de la política y de la economía. Por otro lado, los siempre atentos estrategas del norte ven también en esta partición del control estatal una nueva oportunidad para controlar los destinos de las naciones y ciertamente se hacen presentes aquí con agentes al servicio de intereses imperiales interviniendo en ambos lados de la realidad, es decir, tanto en los negocios sombríos y subterráneos como en las políticas represivas. La abertura y vulnerabilidad de los negocios subterráneos a la injerencia de los servicios imperiales y su expertise es de mano doble. Por debajo, a través de los acuerdos del mundo subterráneo, sus tráficos de capital y mercaderías ilícitas, bienes e influencias, como muestra la omisión declarada del fiscal general de Estados Unidos frente al hecho de que sus bancos lavan el dinero de los negocios sucios en América Latina y por arriba en los servicios de asesoría para la represión, es vinculando estas dos evidencias que acabo de mencionar, la de la complicidad de los bancos del norte con el lavado de dinero que arrojan los negocios mafiosos en el sur, por un lado, y la de la oferta de la instrucción para la represión de las pandillas por parte de expertos militares norteamericanos, que podamos afirmar que las formas nuevas de la conflictividad son puertas de acceso para el control de asuntos de fuero nacional en ambos universos o realidades. La primera y segunda realidad, como las vengo llamando aquí, es por lo tanto indispensable pensar a lo grande y conectar el nicho policial, el crimen y los temas de la seguridad pública con el Estado y la política. No hay que conformarse con el menudeo de los epifenómenos ofrecido por los medios. Una de las consecuencias de la existencia de una segunda realidad con su capital propio, sus dueños y sus negocios es la expansión de un campo bélico de características nuevas, difuso, de difícil aprehensión, que está afectando progresivamente la vida de las sociedades. Los métodos, las prácticas son muy semejantes a los diversos países, se transnacionalizan, delatando la posible existencia de una agenda común así como también de conexiones, migraciones de jefes que se desplazan con sus métodos y de correos que relatan e instruyen sobre las nuevas tácticas. En América Latina, desde Centroamérica hasta la Argentina, hay un proceso de mafialización de la política que resulta en guerras del paraestado mafioso y guerras de los estados, actuando siempre con un brazo paraestatal. Lo que está ocurriendo es una expansión vertiginosa de lo que podríamos llamar esfera paraestatal, que siempre existe porque en sus variedades siempre está operativa y que es inherente a la naturaleza del Estado, pero que ahora nuevamente amenaza con imponerse sobre la esfera estatal, ya no por el camino de un golpe militar, sino desde abajo y por una forma nueva de inflación de la dimensión paraestatal que ya habita dentro del Estado. Por otro lado, quienes actúan hoy sumergidos en el paraestado mafioso, en muchos casos los mismos agentes de la represión,
de los tiempos dictatoriales, a veces inclusive como recursos humanos de las empresas de seguridad privada, como también son la mano de obra mercenaria de las compañías militares privadas que actúan en las guerras transnacionales de hoy, tal y como ha señalado Asellini. La dualidad del Estado fue teorizada por Ernst Fraenkel en la Alemania nazi de 1941. El autor cita a Dionys diciendo que la principal característica de todo Estado moderno es su naturaleza dual, la coetaneidad de la regla y la excepción, como afirma Giorgio Agamben en su relectura de Schmidt, Benjamin y Kafka, y también Eugenia Raúl Zaffaroni en su relectura de Gunther Jacobs, es propia de todo Estado en toda y cualquier época de paz o de guerra, de democracia y, claro, de autoritarismo. Esa estructura dual se debe a que ningún gobierno puede actuar solo estatalmente, normativamente, y debe echar mano de agencias y acciones que Frankel describe como prerrogativas o discrecionales junto a agencias y acciones normativas. Si bien en estados autoritarios esa duplicación es más visible, en tiempos democráticos se encuentra igualmente operativa. Es imposible controlar o disciplinar una sociedad nacional con toda su pluralidad de intereses y de grupos, solo con las leyes institucionales. El llamado gatillo fácil, por ejemplo, es la consecuencia de la policía en la calle tiene poder de juez. El agente estatal policial tiene poder discrecional para juzgar y evaluar si una situación ofrece peligro y, como consecuencia de su arbitrio, dar muerte a un ciudadano sin por esto tener que responder ante la ley. Esa soberanía, en términos agambenianos, es decir, ese árbitro o discrecionalidad que caracteriza el papel policial frente a la población, representa un vacío de legalidad que es, sin embargo, legal y constituye un hiato natural, inextricable e inseparable de la ley. Tal duplicidad de competencia propia del papel policial en la calle no es en sí otra cosa que la personificación de la estructura dual del Estado en la figura del policía, que ejecuta en ejecuciones sumarias llamadas extrajudiciales, prácticas normales en todo y en cualquier país, sin que esta acción represente una ilegalidad, sino una de las formas naturales de la duplicación del accionar estatal a través de sus agentes. Dualidad aquí entendida como su duplicación en un permanente accionar estatal y paraestatal. La aquí descrita es una entre muchas de las formas en que el Estado es legalmente dual y actúa paraestatalmente sin traicionar su normativa. Existen varias formas de duplicación y todo un territorio liminal entre lo legal y lo criminal, un verdadero limbo que demuestra la naturaleza ficcional del Estado de Derecho. Si la primera realidad a la que me he referido ya contiene en su accionar ese tipo de desdoblamiento, de duplicación, la segunda realidad es toda ella operada por un segundo estado, marcado por la acción de corporaciones armadas propias, sicariatos organizados y conducidos por cabezas que actúan a nivel local, barrial y otras más distantes, a gran distancia social por la cantidad de capital que circula y a distancias geográficas que no podemos verificar, pero que podemos suponer por la recurrencia de ciertas tácticas, por la sistematicidad de su forma de operar en localidades distantes e inclusive cruzando fronteras nacionales y continentales. Como expliqué, el accionar de esas corporaciones armadas tiene por finalidad ocuparse del mercado ilegal y de la protección de la propiedad y del flujo de los capitales sumergidos, así como de la intocabilidad de este ambiente. Es, por esto, un segundo estado, con su economía,
con sus leyes, fuerzas de seguridad y organización propia. El efecto para toda la sociedad de la existencia subterránea de esos elementos es la expansión muy actual de un escenario bélico caracterizado por la informalidad, tipo de guerras no convencionales, en las que las facciones en conflicto por la apropiación territorial de espacios barriales y personas en general jóvenes reclutadas que se agregan a sus fuerzas, no usan uniformes ni insignias y expresan su poder jurisdiccional con la ejemplaridad cruel a la que hice referencia antes. Por otra parte, no hay un lenguaje jurídico para hablar de estas nuevas formas de la guerra. No están legisladas en ningún lugar. La Convención contra la Tortura, por ejemplo, habla de la tortura a manos de los agentes del Estado, pero allí practican la tortura los agentes de otro Estado, los miembros de otro tipo de corporaciones armadas. La segunda realidad es un campo incierto, un pantano inexplorado. La situación de la propia democracia liberal representativa, la democracia real o democracia realmente existente, se ve necesariamente afectada en este complejo escenario. No es despreciable la reciente declaración pública de un importante alto jefe policial, jefe del combate al crimen organizado de la Policía Federal brasileña, en la que afirma que no existe político de partido alguno que se elija sin contar con un fondo de campaña de origen ilícito. Periodistas investigadores de diversos países y autoridades policiales, como la citada, ofrecen descripciones que apuntan a la conexión indeclinable entre políticos de todos los partidos y las mafias, con sus aportes indispensables a los fondos electorales de los procesos políticos sacramentados por el Estado. Lo anterior coloca un signo de interrogación permanente sobre la estructura misma de la democracia representativa de masas y el orden democrático, que no pueden defenderse ni de su propia sombra paraestatal ni del capital en su doble flujo, su flujo en los circuitos de la primera realidad y su flujo en los circuitos de la segunda realidad, ambos interconectados por adherencias irragadas capilarmente por vasos sanguíneos muy bien surtidos. Esta situación diseña una escena de inmensa inestabilidad y anomalía estatal que, sin embargo, emana, como he dicho, de la propia estructura del Estado, y esa anomía abre las puertas a una belicosidad que, como intento demostrar, se expresa de forma particular en la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres. Tendemos a buscar de forma casi automática y guiados por una racionalidad instrumental los fines de la violencia de baja inteligibilidad de la que tenemos noticia, como es la violencia de género en las situaciones bélicas. Indagamos la dimensión instrumental de la violencia. Nos preguntamos ¿para qué? ¿Cuándo deberíamos? Como ya he argumentado anteriormente, rastrear en estos crímenes la dimensión expresiva. Toda violencia tiene una dimensión instrumental y otra expresiva. En la violencia sexual, la expresiva es predominante. La violación, toda violación, no es una anomalía de un sujeto solitario, es un mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad. La finalidad de esa crueldad no es instrumental. Esos cuerpos vulnerables en el nuevo escenario bélico no están siendo forzados para la entrega de un servicio, sino que hay una estrategia dirigida a algo mucho más central, una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del poder. Enseñar la mirada exterior con relación a la naturaleza y a los cuerpos, producirse como seres externos a la vida, para desde esa exterioridad dominar, colonizar, expoliar y rapiñar, es un elemento central en el entretenimiento militar que se ha exacerbado en las guerras del presente. El orden económico militar que actúa en un escenario informal y subterráneo parece depender de procesos de desensitización extrema y sin límites, del desmonte deliberado y sistemático de toda empatía humana y en un universo escasamente normalizado como es el de la segunda realidad, de la exhibición de la crueldad como única garantía del control territorial. Formas de castigo amedrentadoras aplicadas a los más jóvenes para atraparlos en una leva forzosa instalan el terror, con su
truculencia entre las gentes de las periferias pobres de las grandes urbes y muestran que hay un caldo de cultivo del cual emana una amenaza clara para toda la sociedad. Son señales disimuladamente emitidas a voz en cuello para anunciar que un peligro se cierne sobre el orden y previsibilidad de la existencia. Un signo de interrogación planea ahora sobre los códigos y las convenciones que dan estabilidad a las relaciones entre las personas. En otro lugar, me he referido a este proceso de mafialización de la República con la imagen de El huevo de la serpiente, título de la película sobre los orígenes del nazismo del gran director sueco Ingmar Bergman. Este tipo de crueldad expresiva, denotativa de la existencia de una soberanía paraestatal que controla vidas y negocios en un determinado territorio, es particularmente eficaz cuando se aplica al cuerpo de las mujeres. Este método es característico de las nuevas formas de la guerra no convencional inauguradas en nuestras dictaduras militares y guerras sucias contra la gente, en las guerras internas, en las guerras llamadas étnicas, en la soldadesca asalariada de las empresas militares privadas, en el universo de los sicariatos que trabajan para las mafias y en el actuar paraestatal de las fuerzas estatales de seguridad en tiempos de democracia real. Antes, en las guerras hoy consideradas convencionales, desde el mundo tribal hasta las guerras formales entre estados del siglo XX, la mujer era capturada como el territorio, apropiada, violada e inseminada como parte de los territorios conquistados, en afinidad semántica con esos territorios y sus cuerpos como territorio mismo. Era un efecto colateral de las guerras. En ella se plantaba una semilla tal como se planta en la tierra, en el marco de una apropiación, pero la violación pública y la tortura de las mujeres, hasta la muerte de las guerras contemporáneas, es una acción de tipo distinto y con distinto significado. Es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer y el cuerpo femenino o feminizado. Es, como he afirmado en innumerables ocasiones, el propio campo de batalla en el que se clavan las insignias de la victoria y se significa en él, se inscribe en él la devastación física y moral del pueblo, tribu, comunidad, vecindario, localidad, familia, barriada o pandilla que ese cuerpo femenino, por un proceso de significación propio de un imaginario ancestral encarna, no es ya su conquista apropiadora, sino su destrucción física y moral lo que se ejecuta hoy, destrucción que se hace extensiva a sus figuras tutelares y que me parece mantener afinidades semánticas y expresar también una nueva relación de rapiña con la naturaleza, hasta dejar solo restos. Ese huevo de la serpiente que está siendo incubado cuya existencia se revela en varios epifenómenos, es el proyecto histórico de un nuevo orden en el cual el mal es la regla. Quiero advertir que en mis análisis no considero el gozo ni hablo del móvil del odio. No uso, por ejemplo, la expresión crímenes de odio porque es una explicación monocausal y porque alude al fuero íntimo emocional como causa única. Sugiero que el contingente agresor tiene interés en significar su pertenencia a una corporación armada, a una pandilla de sicarios, a una mara. Es un cálculo. Para ser parte, será necesario ofrecer algunas demostraciones de capacidad letal y cruel sin quebrantarse. Por lo tanto, el miembro de la corporación armada paraestatal será entrenado para lograr el descenso de su umbral de fragilidad y el aumento de la capacidad de crueldad sin sufrir ni vulnerarse. Se prepara para entrar en un mundo en el cual el sufrimiento es el modo de vida. Quiero decir, por lo tanto, que ese soldado se sujeta a ese orden interesadamente a partir de un cálculo de conveniencia. La crueldad es expresiva y se separa de lo instrumental, pero la opción por ella es instrumental. Es un cálculo con referencias a los beneficios codiciados que se derivan del pacto mafioso que, como he afirmado otras veces, obedece y replica el
impacto masculino. Por esta razón, es importante dejar claro que los crímenes sexuales, especialmente los de guerra, son de soberanía jurisdiccional y de discrecionalidad soberana sobre un territorio y no de odio. En este sentido, aunque la idea del odio del agresor a su víctima es fácil de aprender y comprender, es necesario percibir sus limitaciones precisamente derivadas de su simplicidad. La atribución de semejante complejidad en el accionar de las nuevas formas belicistas de la masculinidad al sentimiento de odio es, como afirmé, una aplicación reduccionista y simplificadora por ser monocausal en primer lugar, porque pretende dar cuentas de escenas de altísima complejidad en las que se combinan dimensiones psicológicas y sociales, la estructura del patriarcado con intereses empresariales y políticos, los negocios fuera de la ley y los pactos de la élite política y, en segundo lugar, por tratarse de una aplicación referida a emociones privadas, a los afectos de fuero íntimo como es el odio, cuando en realidad estamos frente a un panorama guerrero configurado por intereses de órdenes que superan en mucho la esfera de la intimidad. La explicación monocausal y de sentido común que atribuye al móvil del odio las agresiones letales de género, es decir, que define los feminicidios como crímenes de odio, ha hecho un gran daño a nuestra capacidad de entender qué sucede en la variedad de crímenes de género, causalidad y peor aún, monocausalidad es una manera extremadamente superficial de tratar cualquier acción humana. Sobre la violación como método, insisto en que en el nuevo contexto bélico, ella no es apropiación, sino destrucción, es decir, la devastación física y moral de un organismo pueblo. Es muy importante aquí hacer notar otra importante característica de este nuevo escenario de guerra. Ese cuerpo en el que se ve encarnado el país enemigo, su territorio, el cuerpo femenino o feminizado, generalmente de mujeres o de niños y jóvenes varones, no es el cuerpo del soldado sicario mercenario, es decir, no es el sujeto activo de la corporación armada enemiga, no es el antagonista propiamente bélico, no es aquel contra quien se lucha, sino un tercero, una víctima sacrificial, un mensajero en el que se inscribe el mensaje de soberanía dirigido al antagonista, y esa victimización de quien no es el contrincante tiene una eficacia mayor como espectáculo de poder en exhibición de barbarie y ferocidad en su mensaje de prerrogativa de arbitrariedad soberana, en otras palabras, como expresividad de una supremacía anómica, y es por eso también que desde una perspectiva analítica convencional, este tipo de violencia resulta poco inteligible, al mismo tiempo que aquellos a quienes el mensaje va dirigido lo interpretan de forma automática y sin mediaciones, saben que se trata del poder expresándose por detrás de la crueldad impune. Si la violación a varones, por otro lado, es la feminización de sus cuerpos, su desplazamiento a la posición femenina, la violación de las mujeres es también su destitución y condena a la posición femenina, su clausura en esa posición como destino, el destino del cuerpo victimizado, reducido, sometido, la pedagogía de feminidad como sometimiento se reproduce allí. Cuando se viola tanto a una mujer como a un hombre, la intención es su feminización como marca definitiva e indeleble, y ese acto, a su vez, establece de forma inapelable la posibilidad de escapar de la matriz heterosexual como fundamento y primera lección de todas las otras formas de relación de dominación. En la lengua franca del género se habla allí, en ese acto de guerra, directamente de la captura jerárquica de la humanidad en la matriz binaria de opresores y oprimidos, dominadores y dominados. En ese universo bélico de baja codificación, el último nomos que parece imperar en medio de un vacío normativo es el nomos del poder expresado en el lenguaje primero y último del género. De allí la importancia de las violaciones como acto central de esta nueva modalidad de la guerra.
De esta forma, las guerras y no convencionales, a contramano de todas las campañas que las mujeres hemos emprendido y en muchos casos ganado en el campo legislativo, renuevan y enyesan el imaginario colectivo colonial moderno que nos atraviesa en que confiere significado a la violación o acceso sexual forzado como daño moral indeleble a la víctima y a todos aquellos que detentan la capacidad de tutela y custodia sobre su cuerpo, sus padres, hermanos, maridos y las autoridades políticas que tienen a su cargo la jurisdicción territorial en que habitan. Este imaginario establece la relación jerárquica que llamamos género como estructura binaria y desigual por la cual la posición masculina secuestra para sí la plataforma de enunciación de verdades de interés universal llamada esfera pública y se coloca en la posición de sujeto paradigmático de lo humano pleno y englobante, en un gesto que expulsa a la posición femenina a la calidad de margen, resto, particularidad, cuestión de intimidad. La agresión bélica sexualizada a mujeres y a niños, es decir, a aquellos que no ocupan la posición del sujeto antagonista en la guerra, representa una agresión simultáneamente física y moral a cuerpos cuya existencia debe darse bajo custodia, es decir, que por definición son cuerpos tutelados. La falla en poder proteger esos cuerpos de la hazaña enemiga es un indicativo de quiebra moral. Una de las formas más importantes de la derrota es un imaginario que es arcaico, ancestral. La producción y reproducción de la moral de la tropa es un elemento central en la formación para la guerra y su manutención esencial para obtener la victoria sobre el enemigo. Por otro lado, no hay derrota del vencido sin que en ella participe su destrucción moral. Femigenocidio. La dificultad de percibir la dimensión pública de los feminicidios bélicos. Como he argumentado hasta aquí, en el tipo de guerra informal característica de la modernidad y el capitalismo avanzado, el cuerpo femenino y feminizado tiene un destino particular. En las guerras convencionales del pasado, se lo anexionó, se le inseminó masivamente, se lo incorporó como parte del territorio conquistado, distribuyendo su posesión entre los hombres y las familias, como cuerpo esclavo o servil y como cuerpo concubino. En la actualidad ha ocurrido una transformación de ese antiguo papel del cuerpo femenino en la escena de la guerra, en las guerras informales que se expanden en el presente. El cuerpo de las mujeres es torturado por medios sexuales hasta la muerte. A él se le destina la destrucción siempre mediante la utilización, aunque no exclusiva, del abuso y la instrucción sexual por su carácter profanador de lo que debe ser resguardado. Como hemos dicho en otras ocasiones, cuerpo de mujer, campo de batalla, pues en él se agreden, desmoralizan, amedrentan, desmovilizan y eventualmente derrotan los huestes de hombres a cargo de su vigilancia y protección, usando saña no conocida anteriormente contra víctimas no guerreras, no directamente involucradas en el trabajo de la guerra. A partir de estas consideraciones, entonces, es posible afirmar que si bien todas las agresiones de género y los feminicidios obedecen a un orden cuyo patrón se establece en la época temprana de la vida, en el medio familiar y atraviesa toda la vida social al organizarla según una estructura patriarcal que ordena el campo simbólico y orienta los afectos y valores, hay, asimismo, un tipo particular de violencia de género que involucra necesariamente tratamiento cruel y letalidad y que se separa y obtiene especificidad. Si toda la violencia de género es estructural y cobra vidas en números próximos a un genocidio sistemático y en una multiplicidad de escenarios, es indispensable para los fines de las estrategias de lucha contra la victimización de las mujeres, es decir, para poder investigar y desarticular los agentes perpetradores del daño, entender que hay un tipo de violencia de género que se genera y transita por escenarios absolutamente impersonales. En otras palabras, aunque todos los feminicidios obedecen a un dispositivo de género y resultan
resultan del carácter violentogenético de la estructura patriarcal, el fin de la impunidad depende de una tipificación rigurosa que trasciende en mucho la mera utilización del hombre, feminicidio, y que sea capaz de discriminar por lo menos dos tipos amplios o grandes clases dentro de esta clasificación general, a partir de la consideración del móvil inmediato que los desencadena o gatilla, aquellos que pueden ser referidos a motivaciones de orden personal o interpersonal, crímenes interpersonales, domésticos y de agresores seriales, y aquellos de carácter francamente impersonal, que no pueden ser referidos al fuero íntimo como desencadenante y en cuya mira se encuentran la categoría mujer como genos o las mujeres de un cierto tipo racial, étnico o social, en particular mujeres asociadas a la corporación armada antagónica, mujeres de la otra vecindad, mujeres del grupo tribal antagónico, mujeres en general como en la trata. Estamos aquí frente a la agresión y eliminación sistemática de un tipo humano que no responde a un móvil inmediato o gatillo que pueda ser remitido a la intimidad. Entre estos últimos pueden ser contadas las agresiones de género en el contexto de los nuevos tipos de guerra, la trata de personas con su reducción a condiciones concentracionarias y el abandono o subnutrición de bebés de sexo femenino y niñas en los países asiáticos, entre otros. Este tipo de feminicidios, que sugiero llamar femigenocidios, se aproximan en sus dimensiones a la categoría genocidio por sus agresiones a mujeres con intención de letalidad y deterioro físico en contextos de impersonalidad, en las cuales los agresores son un colectivo organizado o, mejor dicho, son agresores porque forman parte de un colectivo o corporación y actúan mancomunadamente. Y las víctimas también son víctimas porque pertenecen a un colectivo en el sentido de una categoría social, en este caso de género. Puede constatarse a este respecto que en los países que han pasado o atraviesan una alta conflictividad interna, aumentan las cifras de la violencia letal contra las mujeres. Esto indicaría que lo que eleva esas cifras es el aumento de los crímenes en contexto de impersonalidad y que, por lo tanto, hay una proporcionalidad directa entre guerra y aumento notable de feminicidios. Una muestra de 54 países y territorios con información sobre la relación entre victimario y víctima de feminicidios revela que la proporción entre violencias letales interpersonales es menor en los países con tasas de feminicidios más elevadas, por ejemplo, en El Salvador y Colombia, países que están entre los que tienen mayores tasas de feminicidio. Solamente el 3% del total de los feminicidios son cometidos por un compañero actual o previo. Por otro lado, Chipre, Francia y Portugal, países con bajas y muy bajas tasas de feminicidios, el 80% de los asesinatos de mujeres son cometidos por compañeros actuales o previos. De la misma forma, se puede constatar que entre los países marcados por altas tasas de violencia letal, las mujeres son asesinadas con mayor frecuencia en el espacio público, inclusive por gangs y grupos organizados. Infelizmente, solo podemos hablar de tendencias, ya que es imposible hacer más precisiones, debido a que no hay todavía una conciencia en la programación de las preguntas que guían la extracción de datos para la confección de las estadísticas, ni de que se deban separar los crímenes asociados y detonantes personalizables, domésticos, interpersonales, seriales, etc., de los crímenes genéricos realizados por colectivos o corporaciones armadas contra categorías de mujeres. Los crímenes de femigenocidio, de genos genéricos tanto en el campo de los perpetradores como en el de las víctimas, plenamente impersonales y masivos, que, por sus características, se aproximan a la definición del genocidio, están aumentando en números y en proporción con relación a los interpersonales o personalizables. Sabemos esto, por ejemplo, con relación a países para los cuales sí hay alguna información que permite discriminarlos: Guatemala, El Salvador y México en América Latina y Congo, dando continuidad a las escenas horrendas de Ruanda, son emblemáticos de esta realidad.
En el Congo, los médicos ya utilizan la categoría de destrucción vaginal para el tipo de ataque que en muchos casos lleva a sus víctimas a la muerte. En El Salvador, entre 2000 y 2006, en plena época de pacificación, frente a un aumento del 40% de los homicidios de hombres, los homicidios de mujeres aumentaron en un 111%, casi triplicándose en Guatemala. También de forma concomitante con el restablecimiento de los derechos democráticos entre 1995 y 2004, mientras los homicidios de hombres aumentaron un 68%, los de mujeres crecieron un 144%, duplicándose. En el caso de Honduras, la distancia es todavía mayor, pues entre 2003 y 2007 el aumento de la victimización de los hombres fue del 40% y de las mujeres del 166%, cuadruplicándose. Todos estos países son palco de una duplicación extrema del Estado y de un conflicto interno que en lugar de resolverse se transforma y adapta a lo largo de décadas en la historia reciente. La escena bélica informal de estos países es de alta intensidad. Llama también la atención otro cambio en la escena tradicional de los crímenes de género para esta región, asolada por la conflictividad informal en el periodo para el que se registran esas cifras. Los asesinatos de mujeres por sus parejas y exparejas ya no representan la mayoría y los crímenes de género en la intimidad van decreciendo en número notable. Por ejemplo, para el caso de Honduras, junto al mayor ritmo de aumento de los asesinatos de mujeres, solamente uno de cada cuatro de estos crímenes se ejecutaron en el universo familiar. Esto demuestra que la impersonalidad es un trazo que se afinca en los crímenes de género y que esto se encuentra en asociación con los escenarios de creciente conflictividad, es decir, de las nuevas formas de la guerra, caracterizadas por la informalidad. La resistencia a hacer esta distinción por parte de algunos sectores del feminismo acaba aliándose a lo que he calificado como voluntad de indistinción de los crímenes contra la mujer, demostrada, por ejemplo, para el caso de Ciudad Juárez, por las fuerzas de seguridad, la autoridad judicial y los medios de comunicación. Esa voluntad de indistinción responde y a la vez realimenta la tendencia conservadora, muy fuerte en la opinión pública y en la mentalidad de las autoridades, al mismo tiempo que perpetuada por la estereotipía propia de los medios, de capturar todas las agresiones sufridas por las mujeres dentro del universo íntimo, de la domesticidad y de la interpersonalidad, remitiendo el móvil a emociones y afectos, al ignorar y oscurecer tanto en la tipificación como en las estadísticas y en la propia reflexión feminista, la existencia de crímenes de género plenamente públicos e impersonales que involucran contingentes específicos o poblaciones concernientes a la conflictividad y a las presiones de los intereses que afectan a la sociedad en general, protagonizados en el papel del agresor y la víctima por agrupaciones o contingentes organizados y corporaciones armadas de hombres perpetradores y contingentes o categorías genéricas de víctimas, se contribuye a reproducir el estereotipo que encapsula a la mujer en una atmósfera de domesticidad y particulariza sus demandas, es decir, se perpetúa una ideología de la mística femenina. La privatización, es decir, el confinamiento de todos los crímenes de género a la esfera de la intimidad, consumada en la negativa de los medios, las autoridades y algunos sectores muy influyentes del feminismo a visualizar la existencia de un tipo particular de estos crímenes que deben ser discriminados, tipificados e investigados, en su especificidad y diferencia por medio de protocolos y procedimientos forenses, policiales y jurídicos específicos, se deriva a su vez, realimenta los estereotipos vigentes que traza una equivalencia entre femenino e íntimo. Estos estereotipos afectan negativamente las prácticas de investigación policial y jurídicas, así como la administración de una justicia capaz de contemplar la queja de las víctimas, contribuyen a que los crímenes contra las mujeres continúen sin ser percibidas por la opinión pública,
como ocurrencias plenas de la esfera pública por derecho propio, pues todos los tipos de crímenes contra las mujeres se encuentran contaminados en el imaginario colectivo por la atmósfera del espacio de intimidad, es decir, la domesticidad nuclearizada, privatizada, propia de los tiempos modernos. De esta forma, cuando los miembros de una corporación armada está formada por agentes estatales actuando de manera paraestatal o de una corporación armada paramilitar o milicia, agreden sexualmente por medio de violación y abusos el cuerpo de una mujer que han detenido o secuestrado, se puede decir que sexualizan ese sujeto, es decir, lo empujan y capturan en la esfera de su intimidad y despolitizan la agresión, lo reducen al campo de las relaciones de estatus desiguales propio del patrón de género y lo alejan de la posibilidad de una justicia plenamente pública. Cuentan con la complicidad de un imaginario colectivo en el que sexualidad y ley pertenecen a esferas separadas e irreconciliables, lo sexual al orden privado, íntimo y doméstico, y la ley a la esfera pública de interés universal y general. Eso hace que, a pesar de la prédica del movimiento feminista y de la existencia de diversas leyes al respecto, haya siempre una resistencia difícil de vencer cuando se trata de situar los delitos de orden sexual en el plano universal del interés general de la sociedad, frente a una escena bélica, informal y difusa en expansión, que opera con métodos mafiosos, configura un universo paraestatal de control y captura progresivamente la vida social y la política. Es necesario introducir en la retórica jurídica y en la conciencia de la opinión pública la centralidad y el significado de las formas nuevas de victimización del cuerpo femenino en las estrategias de manutención de un orden basado en la dominación arbitraria y soberana sobre la vida de las personas y sus territorios. Localizar y desarticular este dispositivo de dominio es una tarea urgente.